En el encuentro de hoy vamos a analizar la relación entre ética y política. Nosotros decimos que la ética es la disciplina que nos permite a los individuos gobernar nuestra conciencia, reflexionar sobre nuestros actos, discernir entre lo que es correcto e incorrecto. Bueno, la política es a los grupos, podemos decir, algo similar a lo que la ética es a los individuos. Es también la política un abordaje que tenemos respecto de la realidad que nos permite discernir, ¿no? ¿Cuáles son las diferentes visiones sobre la realidad que existe y sobre todo qué proyectos encarnan, ¿no? ¿Qué aspectos éticos hay detrás de los diferentes planteamientos políticos que a menudo vemos o consumimos en la realidad? Em, Podemos decir también que la ética sin la política queda naturalmente en la mera reflexión, o sea, no transforma nada, no cambia la realidad. Nos cambia por ahí nuestra perspectiva, nuestra experiencia en sociedad, pero no cambia la realidad, ¿no? Y la política sin ética, en realidad, no tiene, es acción sin propósito, ¿no? Y tiende a la corrupción, por así decirlo, con lo cual es muy importante tener en cuenta estos vínculos y poder pensar, y a eso vamos a apuntar en el encuentro de hoy, cuáles son las categorías que necesitamos, las categorías, los conceptos, las palabras que necesitamos para poder hacer un análisis de la política serio, sistemático, ¿no? Que pueda ser comparable en el tiempo, que podamos usar en diferentes geografías, más allá de la política partidaria. A lo que nos estamos refiriendo acá son básicamente a los proyectos que pujan en la arena política. Entonces, cuando reflexionamos sobre qué categorías necesitamos para analizar la política, vamos a presentar dos que son muy importantes y que tienen que ver con los proyectos éticos que pujan políticamente en la modernidad. En el encuentro anterior analizábamos los aspectos éticos de los diferentes tipos de contrato social que se desarrollaron durante el siglo XVI, XVII y XVIII, que nosotros vamos a caracterizar como el proyecto colectivista y el individualista. Y en el encuentro de hoy vamos a complementarlos con la mirada económica que surge en el siglo XVIII y en el siglo XIX, principalmente a través de Adam Smith, el fundador del liberalismo clásico, y Carlos Marx, el fundador del comunismo, que en el contexto de época abordan una pregunta muy importante, que es cómo regular las relaciones de producción que se estaban dando en la sociedad moderna, una sociedad moderna que ya había vivido estaba viviendo una revolución industrial impresionante en Inglaterra, con el auge de la mecanización de la producción, de la energía a vapor, ese proceso de migración del campesinado rural a las grandes ciudades para empezar a conformarse los primeros, eh, eh, las primeras periferias urbanas con proletarios y con el auge de las industrias incipientes de producción en serie, ¿no? Como reemplazo del modelo de producción puramente artesanal. Bueno, todo ese proceso que observan Adam Smith y Carlos Marx termina en un planteamiento respecto de cómo organizar las relaciones de producción, cómo dar respuesta al problema del abastecimiento, que junto con las visiones que vimos del contractualismo en el encuentro anterior, configuran, ¿no? O pueden configurar desde nuestra perspectiva dos proyectos éticos en la modernidad distintos y que van contraponiéndose y van pujando en la arena política, ¿no? Entonces, sobre eso vamos a conversar en el encuentro de hoy. Tengan en cuenta que estamos parados entonces en el siglo XVIII, siglo XIX, donde el comercio internacional está en auge, donde ya vivimos el proceso de expansión territorial de las grandes potencias europeas a través del proceso de colonización, donde tuvimos una revolución política en Francia sin precedentes, de la cual surge anecdóticamente la distinción entre izquierda y derecha, que es
son dos categorías que vamos a utilizar para analizar la política en el encuentro de hoy un poquito más adelante, donde, como les comentaba, la revolución técnica, el desarrollo de la producción a gran escala estaba transformando la forma de abastecernos, reconfigurando el perfil de las industrias y de las ciudades, reconfigurando el perfil demográfico de Inglaterra, y estamos viviendo una transformación sin precedentes desde el punto de vista social. En ese contexto, en el año 1776, publica Adam Smith La riqueza de las naciones, su célebre libro. ¿Y qué es lo que nos va a permitir ver Adam Smith y por qué es importante para nuestra materia? Porque de pronto, a partir del planteo de Smith y de la corriente liberal, el egoísmo, por ejemplo, la especulación financiera y algunas otras conductas vinculadas sobre todo al enriquecimiento y a la acumulación de riqueza, empiezan a ser considerados como virtuosos, empiezan a ser comportamientos de tipo virtuoso, a diferencia de lo que se considera en la Edad Media, en el cual en realidad la usura, por ejemplo, era considerado algo pecaminoso, ¿no? Por ende era considerado una conducta inaceptable. En la economía moderna, estas se transforman en virtudes y de hecho son alentadas porque se las considera una suerte de motor o de mecanismo dinamizador de, de las economías, ¿no? Lo que antes eran vicios privados, ¿no? Nos va a decir Smith, en la modernidad se transforman en virtudes públicas, ¿sí? Él cita un ejemplo que es muy conocido. Eh, lo que dice Smith, lo que comemos en la cena, no se lo debemos a la generosidad del carnicero, sino a su afán de lucro. Porque él pone una carnicería para poder vendernos carne, para ganar plata, no para hacer beneficencia, no para ayudar al prójimo, no por amor al prójimo. ¿No? Es su ambición individual, su afán de lucro, lo que se transforma en la energía de la economía moderna, ¿no? Es lo que mueve la rueda del comercio. ¿No? El empresario pone una empresa, en este caso una carnicería, eh, hace uso de su derecho a comerciar, ¿no? Emprende, pero con el propósito de generar plata, de enriquecerse, no de ayudar a nadie, ¿sí? Esto que lo hacen muchos empresarios, ¿sí? Que arriesgan capital, que emprenden, que ponen sus negocios, dispara una pregunta muy importante. ¿Qué es lo que debe hacer el Estado frente a, a esta conducta, ¿no? Frente al emprendimiento, frente al comercio, frente a ese incipiente capitalista? Y Adam Smith lo que dice es que para que esta energía se difunda, para que un territorio, ¿no? se desarrolle desde el punto de vista económico, o prospere, mejor dicho, desde el punto de vista económico, el Estado lo que tiene que hacer es nada. ¿Sí? El Estado tiene que dejar hacer y dejar pasar, ¿no? De ahí surge su famosa frase, laissez-faire, que es una frase en francés, que era el idioma diplomático de la época, en el cual él, con una contundente simpleza, ¿sí? Da respuesta a una pregunta muy importante de que es qué tiene que hacer el poder público, en este caso el Estado, ese Estado que conformamos a través de un contrato, ante el desarrollo del comercio y este capitalismo, el capitalismo liberal, ¿no? Hacer nada, dejar hacer de dejar pasar, es decir, dar rienda suelta para que cada actor económico, ¿sí? persiga su ambición de lucro individual, motorice su emprendimiento, porque esto lo que produce es un círculo virtuoso, dice Adam Smith, ¿sí? El afán de ganancia hace que uno a su vez quiera tener más, ¿sí? Por ende va a querer producir más, va a querer, por ahí en vez de una sede, va a querer tener dos sedes de su negocio, o abrir otro emprendimiento distinto, de otra línea, o vinculado a otro mercado, por ejemplo.
Eso va a hacer que ese empresario ambicioso, ¿no? Contrate más gente. Eh, Esto va a implicar que haya un aumento de la masa de empleados, ¿sí? Que haya menos desempleo, que haya más poder adquisitivo, o mejor dicho, en la población haya más capacidad de compra, que eso va a implicar en el consumo de los hogares, que a su vez eso va a generar más demanda de productos y va a alimentar más la posibilidad de que haya más empresas produciendo y vendiendo, y por ende, a su vez los empresarios van a poder ganar más e invertir más, ¿sí? Y con esta sencillez que caracteriza el planteo de Adam Smith, nos va a decir que va a haber una mano invisible que va a ser la que va a mover ese círculo virtuoso de la economía, que naturalmente le va a sacar a unos para darles a otros, sin necesidad de ningún tipo de intervención por el mero hecho de la ley de la oferta y la demanda, ¿no? Esta ley de donde nos comprometemos a concurrir y a pactar en forma consensuada y unánime transacciones comerciales, va a dar lugar a un mecanismo de autorregulación, ¿sí? En el cual la sociedad se va a guiar en base a esa confrontación de intereses, ¿no? En un mercado donde concurren oferentes y demandantes, donde em, habrá precios que se acordarán y se fijarán en base a esta libre concurrencia, y se naturaliza o se termina naturalizando con el planteo de Smith al mercado como el mejor espacio para la producción de bienes y servicios y para su distribución. En una sociedad, insisto, cada vez más grande, cada vez más compleja, ¿no? Y ¿Y qué es lo que uno puede ver detrás de este planteo, ¿no? Algo que él no lo plantea directamente, pero que está detrás del razonamiento de Adam Smith, es que justamente hay que estimular este círculo virtuoso, hay que dejar actuar esta mano de invisible, que se basa obviamente en el afán de lucro de los individuos de una comunidad, porque eso en definitiva lo que va a terminar produciendo es un efecto de acumulación de riquezas que tarde o temprano, dice el liberalismo clásico, va a terminar derramando en el conjunto de la sociedad, ¿no? Entonces hay que crecer y hay que acumular capital, porque eso después va a terminar derramando en el conjunto social y nos enriquecemos todos, ¿no? Esto es algo que está en el trasfondo del pensamiento de Adam Smith y va a dar lugar a el planteo económico, sobre todo del proyecto individualista, el proyecto ético individualista, ¿no? Em, ¿Quién va a criticar esto? Lo van a criticar Marx y Engels en el famoso Manifiesto Comunista. Casi un siglo después, en el 1848, van a publicar su escrito, su ensayo, y van a fundar, así como Marx funda la corriente del liberalismo, van a fundar la corriente socialista, estos autores, ¿no? Y él critica esta idea que plantea Marx, en el cual el Estado, lo que tiene que, o el poder público, lo que tiene que hacer es dejar hacer, dejar pasar, ¿no? Y también la idea de que hay una mano invisible que mueve la rueda de la economía en un círculo virtuoso. Para Marx, él analiza el periodo del siglo XVIII, fines del siglo XIX, ¿sí? Y lo que ve en Inglaterra y en algunos países de Europa es que el desarrollo del capitalismo industrial está generando unos niveles de desigualdad muy altos. Se da la paradoja de que un trabajador, piensen que estamos hablando de un trabajador que no tiene o no tenía todas las leyes ni medidas de protección laboral que existen en la actualidad, ¿no? Se da la particularidad que un trabajador em, eh, trabajaba 24/7 y no lograba llegar a un umbral de recursos suficientes para satisfacer sus necesidades. O sea, eran trabajadores pobres que vivían en la miseria pese a estar empleados en este nuevo sistema de producción, el sistema de producción a gran escala que nos viene a proponer el capitalismo de época, ¿no? Em, lo que él analiza básicamente es la escena del taller, ¿sí? Una escena que además tenía particularidades
bastante polémica si lo miramos de la actualidad, porque en los talleres se empleaba principalmente a las mujeres y los niños, porque tenían manos chiquitas que les permitían operar dentro de los mecanismos de las máquinas de tejer, porque además se les pagaba menos, ¿sí? Como les decía, no había salario mínimo, no había vacaciones pagas, no había jornada laboral de 8 horas, se pagaba a destajo o por hora, ¿no? El pago a destajo es el pago de acuerdo a la producción, ¿sí? El pago por productividad, o según las horas que vos trabajabas. Se vivía realmente en una situación, los trabajadores en esa época vivían en una situación acuciante, y lo que denunciaba Marx era que en realidad esto era posible porque había una gran cantidad de mano de obra disponible, mano de obra que pasaba de las zonas rurales a las zonas urbanas a trabajar en las incipientes fábricas, y que vos no tenías opción, porque si de pronto no aceptabas los términos con los cuales tu empleador te contrataba, buscaban otro, el famoso ejército de reserva que denuncia Marx, ¿no? Si no había leyes o no había regulaciones, el empresario podía ofrecerte las condiciones que quisiera. Iba a depender obviamente de la necesidad de los sectores obreros y de la necesidad de trabajar. Si eso no te cerraba, no te servía, había seguramente otro a quien convocar, ¿no? Em, y lo que criticaba Marx es que en realidad la teoría, además de la visión de la mano invisible, la famosa teoría del derrame que está detrás del planteo liberal, en realidad es una mentira, que en realidad no se produce tal derrame. ¿M? Porque en realidad cuando uno incorpora, digamos, una persona a trabajar a su emprendimiento, no le paga realmente por lo que vale la producción que produce, sino que le paga en función de ese salario, que obviamente va a depender mucho de la cantidad de demanda de trabajo que haya, se está pagando en el momento, que está por debajo de lo que produce en valor un trabajador. ¿Sí? Dice el capitalista, en el afán de producir más, contrata mano de obra, ¿no? Este capitalista ambicioso que tiene este deseo de enriquecerse, contrata mano de obra y en realidad le paga lo menos posible, no le paga lo que vale, sino contrata otro. O le paga proporcionalmente menos de lo que él incrementa su ganancia por incorporar su fuerza de trabajo. ¿Sí? Yo de pronto tengo un negocio y me está yendo bien, entonces incorporo una persona más, ¿sí? El valor que esa persona más, por ejemplo, si abre una segunda caja o amplía un local y puede atender a más clientes, en realidad vos no le vas a pagar al trabajador ese valor que agrega al conjunto del negocio. Vos le vas a pagar una proporción de eso, o lo que está pagándose en el mercado en ese momento, por un trabajador de determinadas características y por determinado tiempo de dedicación a la tarea. Esa diferencia, ese plus de valor, por eso plantea la teoría de la plusvalía, indefectiblemente se lo apropia el propio empresario, ¿no? Entonces, el empresario va a ganar cada vez más porque se va a ir apropiando proporcionalmente de mayor cantidad de renta, y ese dinero que supuestamente para el liberalismo se acumula, esa riqueza que se acumula, y que supuestamente debía derramar en el conjunto, se lo terminan quedando algunos, se los terminan quedando los que detentan los medios de producción, va a decir Marx, ¿no? Él plantea esta dinámica, ¿sí? Donde lo que se produce básicamente es un incremento de las brechas sociales, y en realidad los que tienen van a tener más. El trabajador, por eso se lo llama proletario, lo único que produce es su prole, o sea, sus hijos. Cuando llega a fin de mes no le alcanza para ahorrar, y tiene que seguir saliendo a vender todos los primeros de mes su fuerza de trabajo, porque es lo único que tiene para vender, sus manos, su fuerza de trabajo, para poder ganarse ese salario que le permite una subsistencia, ¿no? Salario de subsistencia que le permite a él y a su familia subsistir. ¿Mm? Em, ¿Cuál es el problema ético que hay acá? ¿O
¿qué reflexión ética podemos hacer aquí? Y el tema, y es la lectura que hace Marx, ¿no? Es que justamente los capitalistas para Marx son el 10% de la población, el 90% de la población son proletarios, son obreros. ¿M? Entonces para él, de hecho, él vaticina una crisis inminente del sistema capitalista que estaba viendo, porque para él iba a ser imposible sostener una sociedad con semejantes niveles de desigualdad, y porque a su vez esa ambición que encarna el empresario, ese afán de lucro, va a terminar haciendo que los propios empresarios entre ellos compitan y, y- y pongan en crisis, digamos, sus modelos de negocio producto de esta competencia sin límites que propone el liberalismo, donde en realidad, como decíamos recién, no hay que hacer, el Estado no tiene que hacer nada, no tiene que regular nada, es simplemente dejar competir, dejar autorregularse a la sociedad civil en base a la contraposición de sus intereses. Por eso habla Marx en el Manifiesto Comunista de un fantasma que recorre Europa, justamente por esto, porque el fantasma que recorre Europa es el fantasma del comunismo, que interpela a ese 90% de la población y les está planteando que en realidad el proyecto que encarna el liberalismo, el proyecto ético individualista, lo vamos a precisar, alcanza o es funcional solamente para los que tienen los medios de producción, que son los que pueden apropiarse de ese plus de valor que les permite generar la incorporación de más mano de obra a la producción industrial. ¿M? Por el hecho justamente de que no se retribuye el trabajo de la fuerza de trabajo en base al valor que produce, sino al precio de equilibrio que puede plantear que puede representar determinado salario en determinado contexto que va a estar por debajo de ese valor que va a producir cada trabajador. Entonces, a través de su teoría de la plusvalía, ¿no? Esto es el planteo de Marx y Engels, critican la teoría del derrame y se plantean dos contrapuntos muy importantes en relación a cómo, bueno, regular las relaciones de producción en la modernidad, dando origen a lo que nosotros caracterizamos estos dos grandes proyectos, nosotros y otros intelectuales. Nosotros nos valemos aquí de los aportes de Mario Bunge, filósofo, epistemólogo conocido de nuestro país, de la Argentina, que habla de el proyecto holista y el proyecto individualista. Pero bueno, entonces vamos a ver ahora, tomando nota de esto, someramente de este planteo este aporte que hace Adam Smith y Carlos Marx, de qué se tratan estos proyectos y cómo los relacionamos con lo que analizamos en el encuentro anterior. Entonces podemos hablar de dos proyectos, el proyecto individualista y el proyecto colectivista, ¿sí? O el proyecto atomista y el proyecto holista, también son otras denominaciones que este tiene. Entonces, integrando los conocimientos que hemos visto hasta acá, podemos hablar de dos proyectos que son modelos, ¿no? Por ende son abstracciones de la realidad, pero que nos permiten entender las ideas que encarnan cada uno en estos dos grandes bloques, ¿sí? El individualismo y el colectivismo, que lo primero que analizamos es su contrato social, ¿no? Entonces, para el individualismo, que viene de esta idea del Estado liberal sí, que encarna a Locke, que analizamos en el encuentro anterior, se lleva muy bien con el planteo de Adam Smith, ¿no? Entonces, para ambos, el Estado tiene que ser un Estado pequeño, ¿sí? Un Estado que cumpla algunas funciones esenciales como la seguridad, la garantía de la seguridad, la administración de justicia, y el resto debe quedar en manos del el mercado, o mejor dicho, de los actores privados, ¿sí? Que obviamente tiene que ser un contrato en el cual se respeten las libertades individuales, las libertades de comerciar, las libertades de acceder a la propiedad privada, las libertades políticas, ¿no? Donde lo que va a interesar es básicamente generar a través de un Estado mínimo, ¿no? Las reglas del juego comunes para que después sean los propios agentes económicos y esa sociedad civil la que se autorregule por contraposición de intereses, ¿sí? En el otro extremo, en el colectivismo, vamos a ver un planteo distinto, ya que eh, eh, el,
tanto la visión de Rousseau como la visión de Marx van a propender a un estado presente, un estado regulador, un estado máximo, podemos decirlo, un estado grande, ¿sí? Que lo que haga básicamente es garantice a toda la comunidad el acceso al trabajo y a los medios de producción en forma más igualitaria, ¿sí? Donde obviamente no haya propiedad privada, haya una propiedad colectiva de los medios de producción, ¿sí? Y donde la regulación de la sociedad no se dé por confrontación de intereses, sino en base a una idea común, a una suerte de utopía, que es la utopía que nos va a proponer el socialismo, de una sociedad similar a la sociedad que plantea Rousseau en el estado de naturaleza, ¿no? Antes del contrato social, ¿sí? De individuos solidarios, que participan en la vida política, que colaboran en la producción, ¿no? Un bien común que lo caracteriza de esta manera el proyecto colectivista, en el cual muchos intelectuales y actores políticos se van a ir enrolando a lo largo de la historia, así como obvio también en el otro proyecto, en el proyecto individualista. Veamos un poco los supuestos de cada uno de estos planteamientos. Bueno, para el individualismo, la sociedad va a ser una suma de individuos, ¿sí? Iguales, ¿sí? Lo que hay son individuos, ¿sí? Para el colectivismo, en realidad lo que hay son clases sociales, es decir, agrupamientos de individuos que se contraponen, ¿sí? Que pujan. Para el proyecto individualista, el mercado, mediante la libre concurrencia, es lo que nos permite regular las relaciones económicas, ¿sí? Para el proyecto colectivista, el Estado, mediante la planificación, una planificación centralizada, es la que regula las relaciones económicas, ¿no? Entonces, por un lado tenemos esta cuestión nuevamente, de la autorregulación, de este libre albedrío de los actores persiguiendo sus propios intereses y mutuamente regulándose, versus una idea de un poder público planificador, centralizador de las decisiones que ordena las relaciones económicas en base a eso. Después, en el individualismo tenemos que la apropiación de riqueza de los más ricos va a derramar en los más en el resto de los individuos, ¿sí? En aquellas capas de la sociedad más vulnerables, mientras que para el proyecto colectivista la apropiación comunitaria de los medios de producción lo que va a permitir es que no haya más una clase capitalista, va a haber una única clase que van a ser todos obreros, ¿sí? Por ende, lo que vamos a dejar de tener son estas relaciones de explotación, porque para Marx lo que esconde en realidad el sistema capitalista son relaciones de explotación, es la explotación del hombre por el hombre, ¿no? Esto que Adam Smith considera parte del círculo virtuoso, termina en relaciones de explotación para Carlos Marx, y él lo critica fuertemente. Entonces, para el proyecto individualista lo que hay que hacer es garantizar estas libertades en el presente, esta libertad de producir, de comercial, de poseer, ahora, y que tendencialmente hacia el futuro, eso va a ser lo que nos va a garantizar razonables niveles de igualdad basados en el mérito, el esfuerzo por obtener, digamos, determinado lucro o determinada ganancia, por ese propio afán de esos individuos que encarna el proyecto ético individualista. Fíjense cómo cada proyecto individualista se imagina o visualiza un tipo de individuo distinto en ese contrato social, ¿no? Para el colectivismo, lo que hay que hacer es al revés, hay que garantizar igualdad ahora, en el presente, para después poder tener a futuro la posibilidad de alcanzar a mayores niveles de libertad a futuro. Es el razonamiento inverso al que llega el proyecto individualista, ¿no? Que plantea libertades ahora para a futuro igualarnos. El proyecto colectivista plantea igualación actual para a futuro ser más libre. Sin duda, dos valores que están conectados y que vamos a obviamente seguir analizando en adelante. Entonces, ¿qué más nos plantea esta caracterización que venimos haciendo? Bueno, desde el punto de vista metodológico, desde la metodología que empleamos en las ciencias sociales para poder
comprender los fenómenos sociales, el individualismo se va a basar en el individualismo metodológico, básicamente, y el colectivismo en el holismo metodológico. ¿Sí? El individualismo metodológico lo que plantea es que, en realidad, los fenómenos sociales se explican principalmente por las razones que caracterizan a cada individuo, por aspectos particulares, ¿sí? Es una forma de comprender los fenómenos sociales, pero que es muy importante porque es la que se aplica en la economía neoclásica y a la cual nosotros estamos tan habituados, ¿sí? En cambio, el colectivismo no, plantea que los fenómenos sociales se explican por em, razones colectivas, por ejemplo, por la existencia de clases, siguiendo el pensamiento marxista, ¿no? Y que existe algo más allá de la suma de las partes, ¿no? En esto se diferencian, hay una diferencia muy importante entre los dos proyectos, en cómo piensan el comportamiento el comportamiento de los actores sociales en una sociedad. Depende solamente de mi deseo individual y mis características y mis proyectos, o en realidad depende de cuestiones más generales, cuestiones culturales, cuestiones que vienen dadas, que vienen heredadas, ¿no? Ahí hay una gran diferencia entre un proyecto y otro, ¿sí? Podemos resumir el principio moral del proyecto individualista en el planteo de la ética utilitarista de Bentham, que ya vimos anteriormente, ¿no? El principio moral tendría que ver con esto de el mayor grado de felicidad para el mayor número de individuos. Entonces, lo que nosotros hagamos y que abone a esta idea de felicidad para el mayor número, va a ser correcto, va a estar bien, ¿sí? Y por contraposición, el planteamiento del colectivismo nos va a dejar un principio moral que tiene que ver con un valor tan importante como la igualdad, porque plantea que a cada quien según su necesidad, a cada quien según su necesidad, o sea, hay que darle de acuerdo a su necesidad, a todos por igual, ¿sí? Y hay que demandar en este contrato social de cada quien según su capacidad, ¿sí? Esto es lo que resume el planteamiento marxista, sobre todo, y que encarna el proyecto colectivista, y que nos habla de cómo tratar, ¿no?, en igualdad a los integrantes que conforman determinada sociedad, ¿sí? Entonces podemos desprender dos imperativos de estos dos principios que acabamos de mencionar. El primero es que, bueno, que los individuos tienen que competir libremente para apropiarse de los factores productivos que les permitan satisfacer sus necesidades. Recuerden que acá felicidad y placer y satisfacción de necesidades está todo vinculado de acuerdo a la ética utilitarista. Entonces va a estar bien como imperativo, como regla de comportamiento, va a estar bien competir para apropiarse de factores y pretender satisfacer nuestras propias necesidades. Y en cambio, para el proyecto colectivista, el imperativo va a tener que ver con cooperar para apropiarnos colectivamente de los factores productivos que nos permitan cumplir con esas necesidades. O sea, acá es distinto el enfoque según el principio moral que nosotros sigamos para cada uno de los dos proyectos, ¿sí? Entonces, la utopía que nos va a proponer el individualismo, o sea, el para qué, el hacia dónde ir, va a tener que ver con una utopía en la cual la sociedad prospera en función del progreso de sus individuos, ¿sí?, del progreso personal, que deriva de la competencia de sus individuos, ¿sí?, que esta concurrencia, esta autorregulación conecta muy fuertemente con la idea de la competencia, ¿sí? Por otra parte, el proyecto colectivista nos va a plantear que esa prosperidad va a venir en función del progreso colectivo, es decir, no hay utopía, no hay posibilidad de realizar una utopía sin un progreso colectivo, no hay posibilidad de salvarse solo, ¿sí?, como en el proyecto individualista, y que dicho progreso colectivo va a conectar con la idea de la solidaridad entre los individuos que conforman determinada comunidad. Esta cooperación de los individuos. Entonces aquí planteo someramente los dos grandes proyectos que podemos caracterizar en la modernidad a partir de los aportes del contractualismo y los desarrollos de la teoría económica, y que nos van a permitir ahora abordar
el tema de la política y la ética, como introducíamos al principio, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a poder caracterizar en base a categorías analíticas que ahora vamos a mencionar, los actores que se ubican en ambos proyectos, ¿no? Y lo vamos a poder hacer en base a criterios de distinción uniforme, que es lo que nos interesa, porque es en definitiva el valor analítico que tiene esto, ¿no? Acá nos desprendemos de las proposiciones valorativas, ¿no? Que pueden dar cuenta con nuestras propias preferencias como sujetos sociales, sino que lo que nos interesa es analíticamente establecer criterios de distinción que nos permitan distinguir en el paisaje social, bueno, cómo se comportan esos actores políticos y en función de qué proyectos éticos cada uno está operando. Bien, entonces para esto vamos a trabajar el texto de Norberto Bobbio, ¿sí? Que se llama Izquierda y Derecha, ¿sí? Publicado en el año 1994, un texto breve, muy interesante, que lo que nos plantea, bueno, justamente viene a reivindicar la utilización de las categorías de izquierda y derecha que emergen durante la Revolución Francesa, ¿sí? Cuando se ubicaban en el costado derecho del Parlamento los defensores de la monarquía, los burgueses defensores de la monarquía, y en el sector izquierdo quienes defendían la república, ¿no? Y la división de poderes. Él dice, el universo de la política es antagónico, o sea, es como un estado diferente de la guerra, donde hay siempre dos bandos o dos adversarios. Simplemente lo que representa es un estadio previo, ¿sí? La diferencia política en el extremo es una guerra, ¿sí? En una sociedad democrática donde hemos pactado en torno a un contrato social determinado, una forma de administrar el poder, lo que nos queda es ver cómo analizamos esos antagonismos en la arena política y cómo nos ponemos de acuerdo. Fíjense aquí nuevamente otra relación con nuestra disciplina o con la ética que es muy importante tener en cuenta, ¿sí? La ética, como decíamos al principio, es una disciplina que nos permite establecer pautas de conducta, comprender lo que es correcto y lo que no, por ende nos ayuda a ponernos de acuerdo y a vivir en sociedad. La política lo mismo, la política nos permite entender, el análisis de la política nos permite entender cuáles son los proyectos que pugnan, cuáles son sus bases éticas, por ende, qué valores privilegian, por ende, quiénes pueden ganar, quiénes pueden perder, se termina conformando en una herramienta fundamental para la convivencia en este pacto social que hemos establecido en la modernidad. Entonces él va a utilizar un modelo de análisis de la política basado en opuestos que confrontan, que son antagónicos, ¿sí? Va a tomar las categorías de izquierda y derecha que surgen de la Revolución Francesa y va a tomar y va a plantear como valores, como criterios de distinción entre una y otra, los dos valores más importantes para él, que son igualdad y libertad, que son los valores que conectan de alguna manera em, eh, con valores como la paz social y como el ideal de felicidad. No hay posibilidad de tener, digamos, una sociedad pacificada y feliz si no tenemos grados razonables de igualdad y de libertad. Y entonces, él que nos va a decir que la igualdad nos va a servir para analizar el ordenamiento y la relación entre grupos y sectores, ¿sí? Él lo va a usar al valor de la igualdad para distinguir la izquierda de la derecha, ¿sí? La izquierda de la derecha. Nos va a decir que la izquierda es en esencia, ¿no? La que reivindica la lucha por la emancipación, ¿sí? Por la emancipación de grupos y sectores que lo que buscan es innovar hacia mayores niveles de igualdad. Igualdad de derechos es a lo que se refiere Bobbio, ¿sí? Quienes
accionan políticamente para ganar grados de igualdad de derechos van a ser, para Bobbio, naturalmente de izquierda, ¿sí? A diferencia de la derecha, que es en esencia un planteamiento que lo que va a buscar siempre es defender el status quo, ¿sí? Defender las tradiciones. ¿Mm? Por ende, va a tratar de sostener los niveles de igualdad barra desigualdad que existan en una sociedad porque los va a considerar justos, ¿sí? Porque va a considerar que esas desigualdades en realidad son naturales, que obedecen a simplemente un proceso de jerarquización de la sociedad que es justificada. La derecha va a defender la tradición, va a intentar conservar sus privilegios, ¿sí? Porque considera en esencia que las desigualdades sociales en realidad son justas o están basadas en razones naturales y por ende estarían bien, digamos, ¿no? Para la izquierda, todo lo contrario, las desigualdades o el predominio de las desigualdades tiene que ver con construcciones sociales, por ende tienen que ser desarticuladas porque son injustas, porque las producimos nosotros mismos. Recordemos aquí nuevamente los debates que teníamos en el encuentro anterior, en oportunidad de analizar a textos como los de Rousseau, por ejemplo, respecto de el origen de la desigualdad entre los hombres, ¿no? Nos retrotraemos a esta discusión, ¿sí? Para la izquierda, la igualdad es un valor en sí mismo, o sea, es un ideal tener sociedades con igualdad de sus miembros. En cambio, para la derecha no. De hecho, es un disvalor porque la igualdad genera pereza, ¿no? Genera falta de comparación, disminuye esta ambición, ¿no? Todos aspectos que hemos visto ya recientemente que conectan muy bien con la idea de que haya desigualdades, ¿no? Que haya diversidades, diferencias, distinciones, ¿no? Entonces no está tan claro aquí el planteamiento que hace la izquierda, donde condena directamente a la desigualdad. En el caso de la derecha no va a ser así, ¿no? Va a ser algo inclusive que va a intentar ser sostenido, ¿no? Va a ser parte del status quo que va a intentar ser preservado, ¿sí? Por ende, la derecha va a ser en esencia de tipo conservadora, la izquierda va a ser en esencia, de acuerdo a Bobbio obviamente, en esencia más de tipo progresista. El otro criterio de distinción que formula Norberto Bobbio tiene que ver con la diferencia entre moderados y extremistas, y para esto utiliza el valor de la libertad, ¿no? Para él el valor principal es el de la igualdad, porque para que exista libertad tiene que haber un grado razonable de igualdad, ¿no? Y además porque la igualdad es un valor relativo, porque depende de los demás, no depende solamente de mí, ¿sí? Es algo que se mide en forma relacional. En cambio, la libertad es absoluta. No habla de una libertad acá en extremo, como la libertad del estado de naturaleza, ¿sí? Donde yo tengo inclusive la libertad de ejercer la violencia, ¿no? Para impartir justicia, por ejemplo. No. Habla de la libertad ya de esos individuos que pactaron y que conformaron una sociedad civil. Y para él esta distinción nos sirve para diferenciar a aquellos que son moderados de los que son extremistas, ¿sí? Los moderados van a ser aquellos que promueven mayor cantidad de libertades, ¿sí? Que promueven el régimen básicamente democrático, con las libertades de asociarse, de opinar, de votar, ¿no? De participar en elecciones y demás. En cambio, para los extremistas no, van a tener un planteo autoritario, va a haber menos libertades, ¿sí? En los planteamientos extremos no hay perspectivas, no hay una mirada relativa de las diferencias, por ejemplo, que pueden haber entre grupos de individuos. Hay que obedecer a una autoridad, ¿sí? Por ende, hay menos libertades, ¿sí? Em, y entonces lo que nos va a permitir esta distinción básicamente es hablar de los métodos a través de los cuales se van a realizar estos diferentes proyectos políticos. Ya podemos
caracterizar básicamente, en base a lo que analizábamos anterior, el proyecto individualista, en esencia conecta con la categoría de derecha, ¿no? Y el proyecto colectivista conecta con la categoría de izquierda, ¿sí? Pero a su vez estas distinciones no reconocen medios, ¿sí? Hasta aquí reconocen fines, ¿sí? El fin de la libertad, de la libertad de lucro, ¿no? Por un lado, o el fin de la igualdad, de la propiedad comunitaria de bienes, por otro lado, cuestiones finalistas, ¿sí? Pero también tenemos que poder hacer mención en nuestra distinción y en nuestro análisis de la política de los medios. Entonces, aquí importante distinguir aquellos que promueven, digamos, su acción política dentro de un régimen democrático que tolera esquemas de mayorías y minorías, e inclusive la posibilidad de alternancia de un momento a otro entre actores políticos que obedecen a distintos proyectos, y aquellos que plantean su proyecto ético por la fuerza, ¿no? Imponiendo, ejerciendo un accionar político de tipo autoritario. Entonces tendríamos en un extremo ambos proyectos en sus extremos se limitan mutuamente, ¿no? La extrema izquierda y la extrema derecha en un punto se terminan limitando mutuamente, y de hecho cuando se producen confrontaciones, esto lo podemos ver en la historia, entre el accionar político de la extrema izquierda con el accionar político de la extrema derecha, lo que existe es ese grado último de antagonismo que plantea Bobbio, que es la guerra, ¿no? Y que él justamente lo que hace es ver el paisaje del siglo XX cuando reflexiona sobre la política, ¿no? Viene de analizar las grandes experiencias bélicas del siglo XX, y por ende lo considera dentro de su modelo analítico como un extremo, ¿sí? Pero bueno, vamos a ver entonces cómo estas distinciones, ¿no? Izquierda-derecha, moderados y extremistas, cómo las presenta Bobbio en su esquema analítico, qué es lo que nosotros tenemos en nuestra materia como la estrella polar, esa idea de que existe un faro, ¿sí? Que nos ordena donde tenemos que mirar para poder ver en qué dirección estamos yendo. Por eso él habla de estrella polar. Cuando él habla de estrella polar, habla de estos 4 cuadrantes, ¿sí? Donde hemos graficado en el eje horizontal el valor de la igualdad, donde tendremos por el lado izquierdo el accionar político que pretende avanzar, innovar hacia mayores niveles de igualdad, y del lado derecho tendremos el accionar político que lo que pretende es conservar lo que está, ¿sí? Sostener los privilegios de quienes detentan, digamos, determinada situación o posición relativa en determinado momento, conservando lo que está, ¿sí? Por ende, no teniendo en cuenta, digamos, los planteamientos que avanzan hacia mayores niveles de igualdad, sino todo lo contrario, y en el eje vertical graficado el valor de la libertad, ¿no? Donde vamos a tener en el extremo superior quienes la cercenan, digamos, ¿no? Quienes garantizan menos niveles de libertad, por ende son más autoritarios, ¿sí? De extremos, y en la parte inferior quienes toleran las perspectivas, las libertades de asociación, de participación, de voto y demás, propio del sistema democrático, que van a estar conformados por el accionar político de tipo moderado, ¿no? Entonces, con estos 2 criterios de distinción entre igualdad y libertad, vamos a poder caracterizar al menos 4 tipos de comportamiento político que nos van a poder proporcionar información respecto de cómo estamos interpretando, cómo estamos analizando la realidad, ¿no? La izquierda autoritaria en el cuadrante número 1, aquellos actores políticos que promueven por la fuerza, digamos, mayores niveles de igualdad, claramente quienes se enrolan en planteos de izquierda autoritaria, como los jacobinos originalmente en la Revolución Francesa, o como los comunistas, ¿sí? Después estarán quienes plantean
una defensa de la igualdad, pero dentro del sistema democrático, a través de sus instituciones, por ende estarían en el cuadrante número 2, ¿sí? Los partidos básicamente socialdemócratas, demócrata cristianos, hay como diferentes vertientes de este tipo, ¿sí? Un tercer cuadrante que va a estar dado por partidos conservadores que se pueden ubicar en el plano de la derecha, pero nuevamente por dentro del sistema democrático, ¿sí? Y un último cuadrante que tiene que ver con la derecha de tipo autoritaria, que podemos encarnar en figuras como el fascismo en Italia, como el nazismo en Alemania, ¿sí? Este es entonces el planteamiento que nos hace Bobbio respecto de cómo distinguir en la política a los diferentes grupos y proyectos que pujan por el poder, apelando a categorías que para él tienen un sustento desde el punto de vista histórico por su difundida utilización y que nos permiten formularlas o distinguirlas en base a valores que son muy importantes para la convivencia social, como son los valores de igualdad y libertad que explica el autor. Así que hasta aquí nuestro planteo sobre la relación entre ética y política, los dos grandes proyectos que caracterizamos en la modernidad, que después van a ser discutidos y que van a generar una nueva síntesis, como vamos a ver a futuro. Son extremos, son modelos típicos, ¿no? que luego evolucionan y van complementándose. Esto va a ser muy interesante para analizar en el siglo XX y las principales categorías que nos da Bobbio para analizar los actores políticos que pujan entre ambos proyectos en la arena política.